la fotografía, las artes audiovisuales y lo que el ojo no ve. no ve. Flor Cosín te lo trae en Cosa de Negros. Ya estábamos comunicados con Flor Cosín. Hola Flor, ¿cómo estás? No se escucha, ¿eh? A ver. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo estás, Flor? Sí. Bien, ¿ustedes? Bien, bienvenida a Rock and Grow. Gracias. Ahora con imagen. Te vemos en el... Con imagen. Qué difícil esto de la imagen, ¿no? ¿Eh? Vos Qué trabajás con la difícil, imagen, ya. así que si lo decís vos... ¿Cómo estás? Muy bien, ¿ustedes cómo están? Bien, acomodado ya. Está buenísimo este lugar. Genial. Empezamos a escuchar a los columnistas de buen modo. Sale bien en cámara, sale bien en micrófono. Estamos muy contentos con este nuevo proyecto que se va a convertir en un mito de la radiofonía argentina dentro de poco. Recién lo que nos... Eso es fe, ¿eh? Mientras escuchábamos la canción... No, es certeza. La canción maravillosa de David Gilmour, comentábamos justamente eso, que hoy ya nos sentimos en Cosa de Negros. Hicimos un bloque como nos gusta a nosotros, así que bueno, eso, Flor. Así. Ahora te toca a vos. Ahora me toca a mí. ¿Cuánto tiempo sin hacer la columna de foto, no? Un montón. Muchos meses. Un montón de meses. Es como volver a empezar un poco, ¿no? Sí, o como volver a un lugar propio también, familiar. Claro. Familiar sobre ¿No? todo. Sobre todo familiar. Doblemente familiar, Doblemente vamos a familiar. decir. Y esa Doblemente sensación familiar. de sentirse en casa, ¿no? Que eso está buenísimo. Cuando uno lo que nos pasaba, por ejemplo, yo lo que veo que a partir de hoy ya estamos sintiendo como la casa propia, ¿no? Sí, Ayer sí. estábamos como de visitante. Es como hoy el ya primer estamos día de clase local. estábamos ayer. Claro, y ¿Viste? hoy ya nos sentimos en casa y me parece que eso es clave, ¿no? Hablando de esto de la cuestión familiar. Sí, me parece que también, bueno, corren tiempos muy difíciles, ¿no? En relación por ahí a los últimos programas del año pasado, si bien no pasó tanto tiempo, parece que pasó un tsunami, ¿no es cierto? Sí. Sí. Entonces creo que también se vuelve muy necesario el espacio del encuentro, ¿no? Sí, Sí. sobre todo para calmar tensiones, para acompañarnos y hacernos acompañar. Sí. ¿No? Y está buenísimo y me parece que lo dijo Artolo, como decía Arturo y repitió el flaco, ¿quién resistirá cuando el arte ataque, no? Que es lo único que Exacto. nos queda. Que es lo único. Y estos espacios para resistir, ¿no? Sí, claro. Pero resistamos desde la alegría, que es otra cosa que me estoy dando cuenta que hay gente muy sádica que está queriendo robarnos la alegría de alguna Sí. manera y la única que tenemos es diciéndoles, mira, podés robar todo, pero las ganas de seguir adelante, de cobijarnos y de aprender de fotografía la tenemos. Sí, además también es esa cuestión del encuentro que nos está costando también porque por el costo de la vida, ¿no? El otro día lo pensaba realmente. Era mucho más habitual juntarte a comer. Che, vamos a comer algo, vamos Sí. a tomar algo. Y ahora realmente a todo el mundo le está costando eso. De hecho, la bajan todos los restaurantes y los bares porque es un costo más de la vida que es muy alto. Con Fíjate lo cual, la sutileza de, che, vamos a comer algo, o, che, ¿vamos a comer algo? tal cual. Me parece que este espacio de encuentro que tenemos acá, que es gratuito para quien lo mira, me parece que es muy importante, ¿no, Flor? Sí, o del comer algo vamos a tomar algo, ¿no? Porque Claro. vamos ahí midiendo los gastos. Pero Sí. bueno, un poco de eso vamos a hablar en la columna de hoy, de esta noche, que trajimos un material que me parece que es muy pertinente para este contexto tan apremiante que nos toca atravesar, y que bueno, que se ajusta mucho también a nuestro sentir, vamos a decir, porque es un proyecto fotográfico que retoma, reconstruye la historia de la militancia, la historia del peronismo, la historia del afecto, de cómo el peronismo aparece por primera vez en las casas y de alguna manera va a ir forjando la identidad de quien arma el relato.
vamos con los materiales de la columna, ¿les parece? Por favor. La idea dale. es entonces reseñar un fotolibro que, bueno, es de publicación reciente, salió en diciembre del año pasado. El nombre del libro es Movimientos de un monumento, del descamisado a Eva Perón. El autor es Rodrigo Claramonte y el sello editorial que publica es SED Editorial, ¿sí? Ujú. Muy bien. Entonces ahí con esta primera información los oyentes pueden, más que mirarnos a nosotros, hablar en la radio, pueden ir a las redes del autor y a las redes del sello editorial. rodrigoclaramonte.com es la página del autor. SED Editorial, ¿cómo es? SED.editorial es la página, Seba. Es sededitorial.com. Sededitorial.com, así todo junto, y rodrigoclaramonte.com es la página del autor, sí. Bueno, ¿de qué va este fotolibro? Otra vez con un fotolibro, fuimos haciendo reseñas en las últimas columnas del año pasado y anteriores. Siempre venimos diciendo esto de que los proyectos fotográficos en la actualidad vienen circulando fuertemente en este formato. Bueno, y este trabajo de Rodrigo lo que hace es reconstruir de manera visual, justamente con una investigación muy profunda, revisión de archivos fotográficos de distintas procedencias. ¿Qué pasó con ese monumento que justamente iba a ser el monumento al descamisado? Que en algún momento se llamó Monumento al Descamisado, en otro momento del proyecto de la construcción del monumento se llamó Monumento a Eva Perón. Bueno, es un monumento que se proyecta entre el año 46, la construcción del monumento entre el año 46 y el año 51. Era un proyecto extraordinario, ¿no es cierto? Porque justamente la propuesta era hacerle un monumento al trabajador y iba a tener un tamaño inédito en el mundo, no solamente acá en la Argentina ni en Buenos Aires. Iba a ser un monumento que iba a tener 137 metros de altura, se iba a emplazar frente a la Biblioteca Nacional, bueno, y iba a estar compuesto por varias figuras, ¿no? ¿Qué sucedió? El proyecto avanza, se comienza con la construcción del monumento, iba a estar a cargo de Leone Tomasi, y bueno, finalmente en el año 55, con la llegada de la Revolución Libertadora, se cancela, se detienen las obras, se destruyen, se fragmentan, se desaparecen y se tiran al río partes de las obras del monumento. Y bueno, Qué premonitorio, ¿no, Flor? muy fuerte, ¿no? Por eso digo que me parece que es un libro muy necesario para los tiempos que corren, porque se puede, digamos, por un lado el libro tiene la particularidad de que por primera vez se revisa lo que pasa con esta historia. Como decía hace un ratito, Rodrigo hizo una investigación muy profunda, muy larga, que le llevó varios años. Comenzó la investigación en el año 2016 y la terminó en el año 2022. Y el libro, el fotolibro, es una parte del trabajo que él está haciendo con este tema, ¿no? Porque ahora en un ratito les voy a contar un poquitito sobre el autor, sobre el recorrido del autor y sobre los trabajos que él viene haciendo alrededor de este tema. Pero bueno, él viene haciendo distintas acciones performáticas, instalativas, de distintas materialidades, y como parte de todo este trabajo está también la materialidad del libro, ¿no? Claro. Entonces, particularmente en el libro, lo que tiene de interesante es que en esta investigación tan larga que hace, logra reunir por primera vez archivos que estaban, fotografías que estaban ubicadas en distintos archivos, ¿no? Y construye un relato armando una cronología de los hechos que principalmente es visual. Bueno, es una bomba el trabajo. No, No sé, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen Es ustedes? espectacular. Es espectacular. Es espectacular. Es algo que no se conoce, o sea, no es que están, para quien no es del palo, no es un hecho
cultural tan conocido. Además, no, claro. está rescatando un proyecto. Y nada, yo quedé impresionado con ese cuerpo que tiraron al río, ¿no? Claro, claro. 20 años antes. 20 años El antes. primero, Claro. tal vez fue. Sí, sí. Además de la figura del descamisado, no sé si te estoy con esto anticipando, pero la figura del descamisado nace en ese río, cruzando ese río, ¿no? Y bueno, eso que significa el agua para el peronismo, que también lo explican Santoro y Fava en su libro, y que justamente este monumento al descamisado y monumento a Evita, gigantesco, que iba a ser, es tirado al río. ¿No? Que sabíamos que había pasado con otras estatuas de Evita, que fueron tiradas, que fueron decapitadas. Y en este caso, como vos decís, también premonitorio, ¿no? De lo que iba a pasar. Y Flor, la estatua en sí, la figura del descamisado, medía, ¿cuánto dijiste? Era un conjunto de estatuas, ¿no? Que iba a medir 137 metros de altura. Casi el Coloso de Rodas, te digo. Claro, y bueno, como decía al principio, era un proyecto que iba a ser único en el mundo, ¿no? Y acá me parece es un tema extraordinario y muy interesante para pensarlo desde distintos puntos de vista. Esto que decía Seba Fernández, bueno, es una historia que no es tan conocida, ¿no? Decías vos recién, Sebas, y no es casual porque justamente se ocuparon de hacer desaparecer esta historia, ¿no? Claro. Y me parece que el libro lo que justamente hace es venir a reponer eso, ¿no? Y que actualiza también un poco qué intentaba hacer el monumento, ¿no? Hace un ratito Sebas decía, bueno, pero nosotros vamos a encontrarnos acá y vamos a celebrar nuestro encuentro desde la felicidad, ¿no? Y me parece que justamente lo que hacía el monumento al descamisado era ubicar al trabajador en una figura vinculada con la felicidad, con la tranquilidad de tener trabajo, ¿no? Y entonces acá vuelvo otra vez a este libro que tengo, del que hablaba el otro Sebas hace un ratito, que también está fuertemente vinculado con estos materiales, en un libro en el que dialogan Daniel Santoro con Julián Fava, y justamente en un capítulo del libro, el capítulo se llama Los trabajos y los días peronistas, hablan de dos monumentos que le rinden homenaje al trabajo en la ciudad de Buenos Aires. Uno de los monumentos es el monumento del que estamos hablando, el monumento al descamisado, ¿no? Y el otro monumento es el monumento que sí está emplazado en la ciudad de Buenos Aires y que es uno de los monumentos más importantes que tiene la ciudad de Buenos Aires y que le corresponde a Rogelio Urrutia, ¿no es cierto? Y que se llama Canto al Trabajo. Es uno de los monumentos más conocidos. Ese sí es el monumento más conocido, ¿no? Entonces ese monumento que es tan conocido es un triste monumento, podríamos decir, o por lo menos algo de esto dice Daniel Santoro en el libro, porque él dice, en el monumento de Urrutia hay un conjunto, hay una familia que está tirando, haciendo una gran fuerza, una gran tracción, para llevar adelante una piedra, ¿no? Muestro acá, ahí no sé si Fede, ahí va. Sí, se ve perfecto. Lo hacemos así, ¿no? Esto así un poco doy yo mis clases virtuales. Sí, está bien, está perfecto, se ve. No, está bien, pero... Sí, pará, sostenerlo ahí un toque fijo. ¿Ese monumento que está frente a la CGT ese? Sí, ahí en Independencia. Independencia y Paseo Colón. Claro, sí. Ahí cerquita está el de Perón, que inauguró Mauricio, que parece que es Víctor Juan Domingo La Plata. Sí. Bueno, este monumento, que es el que imprimió, vamos a decir, la historia oficial, se llama Canto al Trabajo, ¿no? Pero sin embargo hay una familia ciertamente desfragmentada. Los que van adelante de toda la figura del monumento son niños, son los que mayor fuerza hacen, y de alguna manera no hay en la revisión de la historia oficial una reflexión sobre qué pasa con estos niños que están trabajando, al igual que sus padres, ¿no es cierto? Hay una relación con el trabajo que está vinculada con el sacrificio, con un sacrificio desmedido. Esto que decía, ¿quién fue? Berti Venegas Lynch. Berti Venegas Lynch, que dijo, si a los pibes te sirven más laburando, ¿para qué los vas a mandar al colegio? ¿no? Claro. Bueno,
Pienso en una foto famosa que seguramente ustedes conocen, pero que en fotografía es un clásico, que es la pequeña hilandera de Lewis Hine. Es una foto realizada Claro. a comienzos del 1900. Es una nena frente a una gran máquina que está trabajando, pero a la vez siendo dominada por esa máquina, ¿no? Entonces, si volvemos a nuestra historia, y vemos qué pasó entre este monumento que está emplazado y que forma parte del patrimonio nacional y de la memoria de la ciudad, y qué pasó con el monumento del descamisado, que, bueno, sucedió un poco todo lo que habíamos comentado hace un ratito, y quiero leer algunas palabras de Santoro, que de alguna manera está sosteniendo toda esta columna, sus palabras y su obra, por supuesto. Quería agregarte algo con respecto a ese monumento que está disociado en la escultura. Solo hacen fuerza los chicos que están adelante. No sé si tenés presente, está como mal hecha y está totalmente dividido quienes vienen atrás y deberían estar apoyando esa fuerza de los niños. Es impresionante. ¿Qué dice Santoro? Perdón, Flor. Dice Santoro con respecto a la escultura de León Tomasi. Tenemos ahí una serie de personajes que están en comunidad, están agrupados. Se ve a los trabajadores felices y sin distancia, rozándose, bien vestidos y hasta una cierta tensión sexual. Las representaciones del trabajo que propicia el peronismo suelen reflejar el momento de felicidad, de descanso, justamente cuando se disfruta, la tranquilidad de tener trabajo, ¿no? Bueno, esto que nos han quitado. En diferencia del otro monumento. Quitando, ¿no? Claro. Porque la historia sigue su devenir y bueno, nos encontramos también en un momento triste, muy triste, donde bueno, todos sabemos que hay una quita planificada de derechos a todos nosotros que somos trabajadores, ¿no es cierto? Y hay un goce también, ¿no? En la quita de derechos, que eso es tremendo. Entonces, bueno, en esta dirección me parece que este libro es un libro muy necesario y que creo que hay que celebrar fuertemente que este relato esté materializado, que sea un libro que uno puede ir a comprar a un valor medianamente accesible para los valores altísimos que tienen hoy los libros, teniendo en cuenta que, bueno, está realizado por un sello independiente, con un trabajo precioso en la materialidad, en el cuidado, en el diseño, y qué bueno que tenemos la oportunidad de contar esta historia, ¿no? Esta historia que se han encargado de fragmentar, de acallar, de censurar, ¿no? Ahora, ¿qué trabajo hizo Rodrigo Claramonte, no? Es de una porque fue a buscar a dónde todo eso, claro. ¿No? Es impresionante. Sí, es impresionante. Bueno, y ahora entonces me gustaría contarles un poquitito sobre el recorrido del autor. Rodrigo es un fotógrafo, nace en el año 78, primero se forma como periodista y lentamente se va a ir moviendo de la palabra a la fotografía, va a estudiar fotoperiodismo en Argra y de alguna manera también hace una especie de segundo movimiento dentro de la disciplina de la fotografía. Y si bien él tiene como un interés muy fuerte por lo que sería la fotografía documental, también está trabajando muy fuertemente como artista visual, trabajando lo performático, lo instalativo, en distintos proyectos. Como dije al principio de la columna, pueden visitar sus trabajos en su página, rodrigoclaramonte.com, y tiene algo también muy fuerte vinculado con el juego, ¿no? Él me contaba que él se acerca a la historia del monumento en una nota que lee en página 12, y que a partir de que entra en contacto con la historia se dio cuenta de que ese tema lo había tomado fuertemente, que iba a dedicar muchos años a investigar y materializar o desarrollar investigaciones en distintos formatos, ¿no? Y lo que me decía es que durante mucho tiempo, mientras él iba buscando y acopiando información, el motor era la búsqueda misma, que buscar y encontrar materiales vinculados con la historia del monumento le producía una fascinación y un placer, otra vez la felicidad, ¿no? Que bueno, eran un poco infrenables, ¿no?
Entonces yo le preguntaba qué relación tenía o tiene él con el peronismo, ¿no? Y me contó una historia que me pareció muy significativa, también para alguien que es fotógrafo y que finalmente está en esta investigación y desarrollando este proyecto de Larguísimo Aliento. Y me dijo lo siguiente, que cuando él era chiquito, él tenía muy, muy presente que en las distintas casas de su familia, tanto en la casa de sus abuelos como en la casa de sus tíos, de ir a comidas familiares, encuentros familiares, y que en varias de estas casas familiares había una misma imagen, que era una fotografía de Perón subido a un caballo, ¿no? Y que de alguna manera la presencia de esa foto acompañaba el encuentro familiar y fue forjando casi como en silencio un sentido de pertenencia, ¿no? Este, después me cuenta que en la crisis del 2001, él de alguna manera se empieza a acercar lentamente al peronismo, y ya en los años 2000, con la llegada de Néstor y Cristina, se acerca con mayor profundidad, ¿no?, al peronismo, a tomar como una cabal conciencia de qué viene a proponer o qué propuso en épocas anteriores, tanto Perón y Evita como Néstor y Cristina, y que ahí se da cuenta eh, que él había sido peronista toda su vida y que quizás no se había dado cuenta de que esto era así. Y esto también me pareció fascinante, ¿no? Eso pasa mucho, ¿no? Esto pasa mucho. Y me parece que justamente volviendo, ¿no?, construcción o la reconstrucción de la historia del monumento, que justamente lo que hace es homenajear la figura del trabajador con dignidad, ¿no es cierto? Él me decía que le parecía extraordinaria la propuesta de homenajear, vamos a decir, ¿no?, a una figura anónima, ¿no? No a un prócer. O también a un prócer, vamos a decir, pero también una figura anónima, ¿no? Sí, que no es nadie y es todos, además. Exacto, exacto. Que no es nadie y es todo. Acá Jorge Martínez acota algo muy interesante. Dice, esa es la diferencia de las imágenes y monumentos peronistas con respecto a las esculturas soviéticas, por ejemplo. El trabajador peronista está en una actitud feliz para con el estado de bienestar. Me parece que está bueno este aporte de Jorge. Sí, el estado de bienestar, la posibilidad del ascenso social, ¿no?, como algunas cuestiones muy básicas que plantea el peronismo, y que es muy necesario hoy defenderlas. Me parece que es muy importante también el marco en el que estamos reseñando este material, ¿no? Y aparte hay una cosa que ya tiene que ver directamente con tu métier, ¿no? La importancia de la fotografía. Porque, digo, el valor de este libro, si él hubiera querido hacerlo escrito, no hubiera sido tan impactante así la foto. Claro. Es fundamental la fotografía para el registro. El registro fotográfico para rescatar esta figura. Sí, bueno, porque sí, la fotografía como documento lo hace social, tangible, ¿no? Bueno, ¿no? esto sucedió, claro, esto sucedió. Claro. Esta historia que no se conoce tanto, están estas pruebas de que esto sucedió, ¿no? Sí, totalmente. En relación a la materialidad del libro, el libro tiene un formato que, bueno, es de 452 páginas, o sea, da cuenta de esta investigación de largo aliento que hizo Rodrigo, por un lado, y por otro lado tiene 11 centímetros por 20, o sea, como que tiene un formato bastante alargado, ¿sí? Eso responde de alguna manera, tiene como una correspondencia con la estructura arquitectónica del monumento, como con esta cuestión de algo que se iba a erguir en altura, ¿no es cierto? Y después, bueno, tiene algo muy, muy lindo, muy limpio, porque como decíamos hace un ratito, el libro avanza principalmente en un relato fotográfico. Al borde de página de cada una de las páginas se puede ver que hay algunas palabras, como si fuesen palabras claves que tiene la metadata del archivo, vamos a decir, en la tecnología digital, ¿no? Entonces ahí lo que Rodrigo me decía es que a medida que él fue recaudando las fotografías de distintos lugares, lo que hacía era justamente, bueno, ir catalogando. Y para catalogar es como muy importante ir poniendo palabras, ¿no? Entonces algo de ese trabajo
de catalogación se deja ver en el diseño, en la puesta en página, y también propone un recorrido, ¿no? Como una guía de lectura, porque si uno va hacia el final del libro, no se encuentra con un índice onomástico y quizás a partir de una palabra común en varias imágenes podemos hacer un recorrido distinto a lo que sería una lectura tradicional. Así que bueno, Qué bueno. gran proyecto. Gran proyecto. Y es conseguible, es un libro conseguible. Es un libro conseguible, se editaron 500 ejemplares. Wow, bueno, que es un número muy importante. Hoy Es un por hoy, número 500 superimportante. ejemplares es un Hoy montón. 500 ejemplares es un montonazo. ¿Precio de tapa? ¿Tenés Este, idea, Flor? Creo que estaba, si mal no recuerdo, no me acuerdo si era 24.500, creo que 24.500. Bien, voy a regalo. decir para hacer precio más Regalo. Es muy barato para hacer Re. Muy mucha barato. fotografía. Sí. A ver, lo vamos. Ya Bueno, lo vamos a googlear. Chequealo, dale. Sí. Se puede adquirir a través de la página de SED. ¿Cómo era? Sed- SED.editorial. Sí, sededitorial.com. Sí. Ahí va. Bueno, que de paso podemos decir que es un sello editorial donde van a encontrar otros fotolibros que están todos buenísimos. Así que también pueden pispear ahí otros materiales. Qué bueno, la verdad Impresionante, que ¿cómo arrancamos? ¿Cómo arrancamos, Gran columna de encantó. apertura. Sí, Y en algún lado uno tiene que sentar posición, ¿no es cierto? Muy acorde La verdad, a los esta tiempos columna que de fotografía fue un flash. ¿Ah? La verdad que sí. Bueno, no lo encuentro ahora, Bueno, pero ya lo lo voy a buscamos, encontrar no te preocupes. para ver cuánto es el precio de tapa. Qué historia alucinante. La verdad que en lo particular no lo tenía tan claro. Estaba pensando para quienes no tienen noción de los metros, ¿no? 139 metros es casi una cuadra y media. Sí, ¿no? y Hacia arriba, un campo de 3 juego y metros, medio de claro. una cancha de fútbol. Pensá que 3 metros es un piso. Claro. O sea, O sea, 30 son 10 pisos, claro. 40 pisos. Pues imagínate una torre, en vez de en Puerto Madero, una torre, el monumento Qué maravilla, ¿no? al descamisado. Qué maravilla. Y lo que hay que pensar es que es un proyecto que se lleva adelante en el año 46, porque si pensamos un edificio de esa altura, hoy es una cosa, pero en el año Claro. 46 es otra. Absolutamente. El Ministerio de Trabajo, de De acción social. Acción Social, ¿cuánto? Más o menos. Y sí, sí. debe tener eso o menos, igual Imagínenselo, ¿no? Que ese monstruo que se ve desde todos lados. el que quería tirar abajo el Madrid de Pampita. Sí, ese adefesio dijo. Vos sabés que es parte del gobierno de la ciudad, el Madrid de Pampita. Claro, sí. Sí. Y del área nuestra. Sí, sí. Ahora, sí, bueno. Sí. Bueno, Flor, Pasamos del monumento al descamisado al momento del descerebrado. Sí. Bueno, yo Gracias, si me Flor. permiten, Sí. me gustaría cerrar la columna leyendo un texto que forma parte del libro, por supuesto, y que lo escribe Daniel Santoro y que es una exquisitez. ¿Les parece bien? dale, nos despedimos y cerrás leyendo. Cerrás leyendo Sí. directamente y nos Gracias, vamos Flor. a la canción después. Gracias, Flor. Excelente. Gracias Hermoso. a ustedes. Bueno, dice Daniel Santoro, se iniciaba el segundo gobierno del general Perón y se pensó en construir un monumento al descamisado, héroe anónimo de esa nueva Argentina. Se ubicaría en la traza de Avenida Figueroa Alcorta, justo frente a la entonces residencia presidencial, en donde actualmente se alza la Biblioteca Nacional. Las maquetas presentadas en el 53 muestran sobre un alto pedestal a un coloso de proporciones davidianas, un criollo sereno y alerta que vendría a custodiar la ribera de la patria. Su altura llega a los 137 metros. Nada lo supera a su alrededor. Una larga sombra comenzaría desde la mañana a cubrir edificios, palacios y embajadas, como un gigantesco reloj de sol, que tal vez marque las horas finales de la oligarquía. De haberse construido este monumento, hoy, a menos de 100 metros, la mole de la Biblioteca Nacional tendría la escala de una modesta mesita de luz. De hecho, eso es lo que parece. Qué intenso y formidable diálogo frustró ese desencuentro. Imaginémoslo con el gesto simple de un muchacho de pueblo al finalizar la jornada, a nuestro simpático gigantón, incorregible,
inclinándose hacia la avenida del Libertador y guardando sus alpargatas, sí, en la mesita de luz, llena de libros. Hoy la mujer argentina